Somos un colectivo conformado en el año 2009, cuando cursamos la carrera de profesorado de Historia y Antropología y la tecnicatura de Cultura en el Instituto de Cultura Aborigen en ICA, que como estudiantes nos propusimos el objetivo de abordar y trabajar la temática de interculturalidad dentro del ámbito educativo. Así fue como en el año 2009 presentamos una propuesta con esta temática en el Colegio San José Laico del barrio Alto Alberdi, y donde pudimos trabajar como visión originaria dentro de un proyecto institucional que era viajar a las provincias del país conociendo sus realidades productivas, económicas y las realidades sociales. En el caso de nuestra experiencia fue Mendoza. Nuestra tarea era introducir a los chicos sobre la condición originaria y articular con una comunidad de la zona, así que fue que articulamos con una comunidad huarpe del departamento de La Valle en Mendoza y tuvimos la ocasión de visitarla. Al año siguiente de esa experiencia, que fue muy enriquecedora para nosotros, como la primera, el bautismo, tuvimos la oportunidad de trabajar en el mismo colegio, pero ya dentro de una materia que era teoría política, con el profesor Leandro Inchauspe, y empezamos a abordar ya ahí el Estado de Nación dentro de la currícula y la relación que se había originado en el siglo XIX y XX con los pueblos originarios, es decir, introducíamos la temática de las relaciones interétnicas, acoplándola a nuestro primer eje, que era cosmovisión originaria. Al tercer año, digamos, de estar en el nivel medio, secundario, nos encontramos trabajando en Colonia Tirolesa, en IPEM, directamente con el centro de estudiantes, porque eran los alumnos los que tenían el interés de profundizar conocimientos sobre el devenir histórico de América. Siempre el objetivo que tuvimos nosotros era trabajar desde el segundo año en la elaboración del acto del 12 de octubre con los estudiantes o con los profesores. Siempre el acto lo dejábamos en manos de los estudiantes después de el proceso ya finalizado, y empezamos como a notar, sobre todo en el tercer año, de que en esta relación que nosotros hacíamos, bueno, elaboramos un acto del 12 de octubre, no solamente en la historia colonial, sino enfocando más en el proceso de la relación interétnica con el Estado, veíamos que los chicos tenían muy fresco muchas realidades, discutían mucho, y el cuerpo docente carecía de conocimiento, carecía de herramientas para introducir ello en la temática, ¿no? Entonces, ahí después del tercer año empezamos a pensar de que el campo de acción ya no era el nivel medio, sino que era los institutos de formación docente, ¿no? Empezar a articular así. Fue de esa manera que llegamos al Centro Cultural René Tretel, digamos, que también está en Capital, donde, bueno, hacíamos el mismo taller, introducir en la cosmovisión originaria. Daba casualidad que yo estudiaba mapuche, Paulina quechua y celta guaraní, entonces teníamos como una amplia gama para hablar. Cuando estábamos en esta duda de decir, bueno, es el campo docente lo que tenemos que empezar a trabajar, generamos la relación con el René Tretel con futuras docentes, ¿no? Eran estudiantes del magisterio. Y ahí vimos que sí, que esas docentes, futuras docentes, igual que nosotros, estaban muy comprometidas con aprender esta parte de la historia argentina en torno a los pueblos originarios del siglo XIX y del siglo XX sobre todo. Así que fue como afianzar ese primer presentimiento de trabajar en el nivel superior con los docentes los contenidos relacionados a la historia del Estado y los pueblos originarios. Pasamos esas etapas de nivel medio, nivel de formación, y arrancamos ya directamente con lo que venimos a hablar en esta mesa, que es la educación intercultural o el tema de la interculturalidad en ese ámbito profesional. Eso es como una breve introducción para entender que nosotros somos un grupo que venimos desde ya en la formación trabajando y que de venir de los cursos ha ido modificando nuestras prácticas y adecuándonos a cada contexto. Ahora
le paso el micrófono a mis compañeras, así exponen la experiencia a nivel superior. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paulina, también, bueno, colectivo Vía Yala. Teniendo como introducción todo esto que mencionó Lautaro, de cuánto hace que nosotros venimos como sondeando un poco cuál es la situación actual de la educación en Córdoba, fue que presentamos un proyecto para la red provincial de maestros, en donde se da capacitación continua a docentes de toda la provincia y a través del cual tuvimos la posibilidad de viajar a distintos lugares del interior de Córdoba. A su vez también estuvimos en Capital trabajando y dando cursos sobre esta temática de la interculturalidad. Nosotros no solo lo que rescatamos de esta experiencia, que es lo que centralmente se va a trabajar en este foro, es, por un lado, la diversidad que tiene Córdoba en sus extensiones, en su extensión geográfica y cultural, y teniendo en cuenta cada realidad y cada contexto en el que participamos, y que fuimos con una propuesta en particular y que volvimos con algún otro aporte, y que eso también hizo modificar nuestro interés y nuestras búsquedas personal y de grupo, nos llevó también a ir modificando, y por lo tanto, esto que comentaba Lautaro, en un primer momento empezamos a trabajar con interculturalidad y después también con otras problemáticas, si se quiere, en las cuales recibimos nosotros aportes de distintos lugares, que fue sobre el patrimonio arqueológico e histórico. Estos dos fueron los grandes ejes en estos 2 años que venimos trabajando en los cursos de formación. Por un lado, queremos rescatar, que seguramente ya en otros foros ha salido y en otros creemos en otros momentos también, y lo venimos discutiendo cada vez que se llevan a cabo estos encuentros. ¿A qué hablamos hoy de interculturalidad en estos espacios? ¿Y con qué se encuentran los docentes? ¿No? Que eso era lo que nosotros íbamos a ver en los distintos espacios. ¿Con qué se encuentran los docentes hoy en día? La mayoría de los casos fue lo que primero sale y lo primero que los docentes vienen a contarnos, o de forma de forma abierta, pero como una problemática hoy, es el tema muchas veces de la deserción escolar, de las diferentes comunidades con las que trabajan, y vemos en esto el tema de las migraciones actuales, las migraciones internas que se producen, y cómo los docentes en el aula desempeñan estrategias para llevar adelante su tarea habitual. Entonces nosotros hicimos como una suerte de sistematización de estos encuentros, en donde empezamos a registrar, a través de distintos soportes, empezamos a registrar cuáles eran esas inquietudes, ¿no? en el desarrollo de los talleres, y surgen frases que muchas veces hemos escuchado y que se dan constantemente en cualquier ámbito educativo hoy, y tiene que ver con la población que está ingresando hoy en las aulas, ¿no? Entonces surgen frases como, por ejemplo, que nosotros tenemos, por ejemplo, en una localidad de Las Tapias, que es cerca de Villa Dolores, ahí existen algunas comunidades bolivianas que recientemente están participando en el ámbito comunitario de Las Tapias, y ellos se encuentran con dificultades a la hora de dar clases. Dificultades desde el sentido, entre comillas, desde el sentido básico de la lengua, ¿no? Se encuentra con una primera limitación, que es la lengua en relación al castellano nuestro, que es el que obviamente que utiliza el docente. Entonces surgen un montón de frases, como por ejemplo,
directamente les cuesta entrar en el ámbito educativo en donde la escuela supuestamente se abre, y ese tipo de limitaciones, en ese tipo de limitaciones cotidianas a las cuales nosotros escuchamos constantemente y a su vez vemos cuáles son las estrategias que se utilizan, ¿no? Entonces, bueno, tenemos poco tiempo, pero lo que queríamos comentar justamente es en este proceso cómo desde un primer momento trabajamos con los estudiantes y después nos dimos cuenta que el trabajo con los docentes también se tiene que hacer conjuntamente para poder lograr un cambio justamente en las estructuras educativas, ¿no? Y empezar a incorporar otros conocimientos en este diálogo de culturas que se puede dar dentro de un aula. Bueno, no, en realidad es como fortalecer lo que en estos talleres hemos encontrado, fortalecer lo que el docente trae, que el docente trae y también tiene muchas preguntas, muchas dudas. Lo que nosotros hemos rescatado siempre es por lo menos, por supuesto, de los docentes que participan en los talleres, tienen mucha avidez de conocimiento, si quieren tener nuevas estrategias, si necesitan conocer, y en los talleres, las discusiones, los debates que se daban, tenían que ver justamente con eso, con el sistema de creencias, sobre todo con cuando estamos hablando de muchas localidades del interior de Córdoba, en esto que decía Pauli, las migraciones internas y limítrofes, traen tanto un cambio en lo social del pueblo, en todo el manejo del pueblo, en el manejo del pueblo y en la escuela en particular. Entonces es como una experiencia que nosotros estamos teniendo y es muy enriquecedora, y pensar junto con los docentes estrategias de trabajo, estrategias para poder, porque a ellos les preocupa, realmente les preocupa poder comunicarse con los chicos, poder comunicarse con las familias. Muchas veces el problema principal no son los niños, sino la familia, donde el docente siente que no puede trabajar, que no puede ingresar, que no tiene cómo, y a veces la pregunta era: yo no sé si me entienden, si es que no me entienden la lengua o no entienden lo que yo les digo. Entonces, bueno, los debates iban profundizando el sistema de creencias, el sistema de producción, porque también salía mucho el tema de los chicos van a trabajar a los hornos de ladrillo. Fue un gran debate también que siempre sale, siempre tenemos. Entonces es como poder aportar desde lo que nosotros, desde nuestra formación, que hay otras maneras de mirar, hay otras maneras de producir, hay otras maneras de estar en el mundo, y eso es lo que nosotros debatimos con los docentes. Bueno, se hace un poquito de tiempo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier. Buenas tardes, nosotros somos alumnos del cuarto año de Antropología del ICA y vamos a hablar sobre interculturalidad y migración haitiana en la ciudad de Córdoba. Yo soy Carlos y es mi amigo Yubi. Bueno, muy buenas tardes. En el poco tiempo que tenemos vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que dice Carlos sobre la inmigración haitiana en Córdoba y la interculturalidad. ¿Por qué nos interesa hablar sobre la inmigración haitiana y la interculturalidad? Creo que Enrique, que está trabajando en el Congreso, como alumno en antropología, y hay un grupo de haitianos que estudian en el ICA. Por eso nos llama la atención, más que yo como haitiano, no tenía como contacto con los haitianos, y muchos cuando vienen aquí en Córdoba, que estamos en contacto, porque a mí me interesa también investigar por qué los haitianos están viviendo en Córdoba ahora
¿Y por qué? Y esta decisión de Erika. Bueno, vamos para explicar mejor. En Córdoba, o sea, no siempre hubo haitianos. Para entender, había un primer grupo de haitianos que vinieron a vivir en Córdoba en los años 1962. Uno puede decir, ¿por qué eligen a Córdoba para venir? ¿Por qué no van a otro lugar? La idea era, durante ese momento había una dictadura en Haití por Duvalier, Jacques Duvalier, y su hijo François Duvalier, Papadot y Bemidó, que capaz que muchos de ustedes han escuchado hablar de eso. Pero cuando hablamos de una dictadura es algo muy fuerte, es que muchos haitianos se murieron, muchos investigadores tenían que salir del país y cada uno tenía que buscar una salida. Bueno, en este primer grupo de haitianos estuvo el cónsul actual que se llama Claude, que a partir de eso nos da una idea, ¿sabe? De por qué él vino aquí, como que había contado de que su relación con el embajador argentino en Haití en aquel momento, y le dijo, ¿por qué no viene a Argentina? Y a partir de ahí vino a vivir aquí en Argentina y un grupo de estudiantes para estudiar que sea medicina, otra cosa. Bueno, ese es un primer momento, pero ese grupo vino solamente para estudiar, no para trabajar. Bueno, y a partir de ese momento, en la actualidad también hay otro grupo haitiano, pero es distinto del primer grupo. O sea, el primer grupo hablamos de la dictadura. Y este segundo grupo es más que todo después del terremoto de Haití. Porque en el año 2010 había un terremoto muy fuerte en Haití. Y por eso que muchos haitianos estaban buscando también una salida. Es decir, estamos contextualizando esto en dos contextos. Primero, por la dictadura y después por el tema más que tiene que ver, que estudió también un tema económico. Bueno, eso más que todo es como una introducción, después Carlos va a seguir contando, porque tenemos poco tiempo, así que tratamos de hacer una síntesis. Bueno, yo voy a hacer un breve repaso histórico. No pretendo dar en tan poco tiempo la historia de Haití, pero un pequeño repaso histórico para contextualizar nuestro trabajo. La historia de Haití comienza, como ven, la diapositiva. ¿Se escucha? Bueno, la historia comienza con el pueblo originario de Haití. O sea, no comenzó con Cristóbal Colón, como sabemos ver en algunos libros. Y este pueblo taíno, que ocupaba la isla de la llegada de los españoles, tampoco está distinguido, también como he leído en algunos libros. Yo también pensaba que se había distinto porque lo había leído, creía que era verdad. Pero esa foto es una foto actual, o sea que podemos ver y están haciendo una ceremonia, o sea que están bien vivos. Incluso mi amigo me comenta que los han conocido, los han visitado. Luego, en la otra diapositiva. Bueno, este pueblo taíno vivía, digamos, con algunos problemas, pero en realidad tenían algunos problemas de relación con todo el mundo, pero recibieron una visita inesperada. En 1492, esta visita, de pronto pasan a ser de huéspedes a ser dueños, digamos. Y ahí empiezan los problemas. Los españoles ocupan toda la isla y esto dura un tiempo hasta que los franceses se empiezan a instalar en la parte oeste de la isla. Recordemos que, para ubicarnos geográficamente, la isla de Haití, Isla Quisqueya o la española, como le llaman los españoles, para que no quepan dudas de quién es el dueño de la situación. Está ocupado por dos estados actualmente, que es la República Dominicana al este y la República de Haití al oeste. Está al sur de Cuba y al noroeste de Puerto Rico. Decía, en 1697 Francia se apodera y reconoce, en realidad mucho antes, ¿no? Pero en 1697
año 27 se firmó un tratado entre España y Francia, donde se le reconoce lo que es hoy el territorio de Haití, aproximadamente, que es la parte oeste de la isla de la Española. Y Haití se convierte en la colonia más rica, aunque por ahí algunos que son extraños, se transforma en la colonia más rica de América. Y podemos decir en ese momento la colonia más rica del mundo. Pero toda esa riqueza era en base a la explotación fundamentalmente de la caña de azúcar y a la explotación de las personas, a la explotación de los esclavos, gente traída por la fuerza de África y sometida a una explotación inhumana para el enriquecimiento de unos pocos. Esto ocasionó que obviamente esta persona sometida a este trato inhumano siempre estuvieron esperando la oportunidad de recuperar su libertad. Muchos escapaban de la... voy a aclarar una cosa. Haití, o la isla completa, es un territorio muy montañoso. Las 4/5 partes del territorio es montañoso, lo que facilita que muchos esclavos se escaparan y formaran comunidades en las montañas que se llaman los cimarrones. Eran grupos, llegaron a ser un número importante. Y eso tiene importancia en la posterior lucha que se entabló más adelante, porque empezaron a conocer el territorio y a emplear tácticas de guerrilla que fueron importantes acontecimientos posteriores. Con la Revolución Francesa llegan las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, lo que provocó la ley de las islas. Pero pronto se dieron cuenta que era libertad, igualdad y fraternidad para los blancos. No estaban incluidos todos. Por eso, la Revolución Haitiana es la primera revolución donde la libertad, la igualdad y la fraternidad tienen carácter universal. Todas las personas están incluidas, no solamente un sector. Esta es una diferencia importante de la Revolución Francesa. Con estos acontecimientos se sublevan los esclavos en las plantaciones, buscando su libertad, y primero encabezados por Toussaint. Bueno, es muy larga la historia, lo voy a resumir un poquito. Se hace una ceremonia, como bien me comentaba yo y que no me voy a olvidar de eso. Hay una ceremonia vudú encabezada por el sacerdote vudú Boukman, en un lugar que se llama Bois de Caiman, que eso es muy importante porque el vudú tiene una espiritualidad que atraviesa todo el pueblo haitiano y se constituye un factor aglutinante donde todos los hombres que luchan por su libertad se ven unidos en ese espíritu común. Y esto es muy importante porque la categoría negro o las personas que estaban en ese lugar no eran de una sola nación, eran de distintas naciones, hablaban distintos idiomas, distintas costumbres. Incluso había diferencias entre los esclavos nacidos en Haití y los esclavos traídos de África. O sea, había muchas diferencias entre ellos, pero el factor aglutinante de unificación fue el vudú. Luego, en 1802, en la diapositiva anterior, Napoleón, que no estaba contento con esta situación, manda un ejército muy poderoso. Y según los autores, varía de 22.000 a 40.000 hombres los soldados que mandan. No lo quiero llenar con números, pero les quiero decir que este número es muy importante para la época. Significa unas 3 o 4 veces mayor que el ejército de los Andes. Los haitianos resistieron y lucharon contra los franceses, pero tampoco los ingleses y los españoles estaban contentos con esta situación porque todos vivían explotando personas, así que era un mal ejemplo que los esclavos se liberaran. Entonces los haitianos se ven obligados a luchar contra todos. Y en 1804 declaran su independencia. Lo cual obviamente no es aceptado internacionalmente y durante muchos años tiene bloqueo económico y no tiene relaciones diplomáticas con ningún país. O sea, esta con el tiempo es una causa de los problemas que tiene Haití, donde tiene bloqueos económicos, donde su infraestructura fue devastada por la guerra
cuesta mucho recuperarse. Como sufre un aislamiento internacional aquí, se ve obligado en 1826, bueno, lo vamos a resumir un poco. Tiene que pagar una indemnización a Francia para que Francia reconozca su independencia. Vamos a resumir un poco. Luego en 1915 vienen los amigos norteamericanos de visita también y también tienen la isla. Lo que aprovechan para hacer sus negocios, explotan el azúcar y talan todos los bosques que pueden dar aquí y se llevan la madera para Estados Unidos. Y aún se sigue sufriendo esa consecuencia porque aquí solamente tiene el 2% de su superficie cubierta de bosque, cuando su vecino del lado, la República Dominicana, tiene el 40%. Luego, que se van los estadounidenses con el tiempo, vienen, como contaba mi amigo Luis, Clan Duvalier, que son el padre, trabajador y el hijo vividor, quienes gobiernan de forma dictatorial durante décadas en el país. Por último, como si no tuviera pocos problemas, en el año 2002 sucede un terremoto que destruyó el 70% de la infraestructura de Haití y aún hoy hay gente viviendo en tiendas de campaña. Y la ayuda internacional es el secretario fuerzas de ocupación de la ONU. Lo que ha provocado que la gente, y mi amigo también me corroboraba cuando comentaba, haga marchas de protesta porque piden salud, educación, vivienda y no conocen. Va a continuar mi amigo. Bien, la idea es que, después de contar un poco, Carlos, un poco la historia de Haití, la parte que más me interesa es cómo la gente de Córdoba ven a los haitianos, que tiene mucho que ver por eso de que la idea hace como un pequeño ejercicio etnográfico, más o menos para ver cómo la gente piensa. Pero Haití es como que nosotros tenemos gente de todos los colores, negro, amarillo, lo que quieren llamar. Pero en la constitución haitiana dice que todos los haitianos son negros. Pero para muchos eso puede dar un poco de confusión. Si yo no soy negro, ¿cómo me va a llamar negro? Pero por esa lucha de clase, querían terminar con eso. Pero la idea de los haitianos que viven aquí en Córdoba y que son negros, cuando para ellos caminando en la calle, llaman negro, o sea, no tienen problema para eso. Porque cuando dicen en Haití un negro, se hace referencia como a un trabajador, un luchador. Pero aquí en Córdoba tiene una otra connotación. Por eso en el trabajo de investigación que hacemos, llegamos a ver de que muchos, antes, cuando no entendía nada de eso, se sentía bien, pero después van a descubrir muchas veces que la palabra negro hace referencia a muchas cosas que tiene como un sentido peyorativo en la sociedad cordobesa. Y a partir de eso, de a poco, que están acostumbrados más o menos a eso, porque no tienen ningún problema, porque se sienten más contentos que llaman negro, que llaman otro, que sea morocho o algo. Entonces, para concluir eso, Carlos va a hacer un pequeño resumen sobre cómo nosotros, qué mirada tenemos de la interculturalidad con respecto a eso. En el caso de nuestra pequeña conclusión, nos hemos basado en Raúl Díaz y Catherine Walsh y en las entrevistas que hemos realizado. En nuestra entrevista, como decía yo, hemos analizado el tema negro, cómo ellos lo ven de una manera en Haití y cómo nosotros vemos de otra manera aquí en Córdoba. Además surgió el tema de que el primer grupo de inmigrantes haitianos que vinieron a Córdoba, como decía Luis, fueron exiliados políticos, como ellos mismos se llaman, debido a la dictadura de los Duvalier. Y últimamente ya son exiliados, ellos mismos se llaman así, no que nosotros hemos puesto esa categoría. Ellos se autodenominan exiliados económicos, en su gran mayoría, pero algunas personas vienen a estudiar. Lo que nosotros, tomándolo a Raúl Díaz, decimos que
que el Estado promueva una política de tolerancia o asimilación con respecto a los grupos de inmigrantes o a otros grupos, ¿no? Y lo que es necesario es una interculturalidad extendida, que hace referencia a una educación intercultural para toda la sociedad, no solamente para ese grupo, porque a veces entendemos la interculturalidad como, esta gente necesita una interculturalidad. No, la interculturalidad la necesitamos todos. Perdón, la interculturalidad la necesitamos todos. Y tenemos que intentar ir más allá de lo educativo para hacer frente a todas estas políticas monoculturales del Estado y revisar los contenidos y orientaciones colonizadores, discriminatorios y eurocéntricos que tiene nuestra sociedad. Y para terminar, quería terminar con un dicho que surgió en una entrevista de nuestro entrevistado, aunque yo seguramente lo debo conocer porque es un proverbio haitiano y que refleja su cultura, su pensamiento. Dice así: cuando uno nace, no es nadie. Vas a ser alguien según tu comportamiento en tu casa y en tu sociedad. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Bernardo Chani, soy licenciado en Ciencias de la Educación, egresado de esta casa, de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta oportunidad, actualmente soy docente de Pedagogía en el Instituto ELICA, cátedras de Pedagogía, tecnología educativa y también en otras instituciones en el interior de la provincia, también la modalidad de formación docente. Bien, en esta oportunidad quería contarles, en cierto punto, una experiencia y particularmente el trabajo final de licenciatura que realicé, en el año 2010-2011, que tiene que ver con los estudiantes, un tema muy particular. En principio surgió, como deserción universitaria. En ese entonces un problema coyuntural, todavía está latente este problema de deserción universitaria. Implica de que, según los estudios encargadas de la política educativa de la nación, afirman que el 60% de los estudiantes abandonan la carrera en el primer año. A partir de allí, la interrogante se planteó, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que vienen de otras provincias, de otras regiones o de otros países limítrofes, que tienen cultura, características diferentes y particularmente una lengua materna que parece ser, en ese entonces como una hipótesis central en nuestra investigación? De modo que decíamos de que el 60% de estudiantes, en términos generales, abandonan en el primer año, de la carrera o de la meta planteada. Bien. Entonces, nosotros decíamos de que esta cuestión cultural, cómo incidía, cómo influía en en ese tránsito de estos estudiantes andinos que tenían en su ámbito doméstico, en su cultura propia, en la carrera universitaria. Si bien es cierto que la universidad es una institución hegemónica, una institución selectiva, una institución que, requiere una cultura propia, una cultura hegemónica, y podemos decir que hace un discurso científico homogeneizador, ¿no? De modo que, teniendo toda esta problemática, nosotros nos planteamos, y a la luz de diferentes conceptos,
emprendemos la investigación. Entonces, tenemos estos 4 conceptos importantes. Bien, ahí tenemos cultura, socialización primaria, hábitos, lengua materna. Cuando nos referimos o cuando decimos cultura, es un concepto de cultura tiene, digamos, una amplia definición en el ámbito académico, desde una perspectiva funcionalista, en otro punto desde una perspectiva cultural, eurocéntrica, pero nosotros nos planteamos el concepto de cultura desde una perspectiva, digamos, en movimiento, o sea, no hay culturas puras en la actualidad, sino que hay un proceso de interacción en la sociedad, en el mundo. O sea, no hay culturas solamente dadoras, sino que hay una permanente hibridación. Nosotros decimos que la socialización primaria que aborda varios autores, trabajan en socialización primaria, socialización secundaria, digamos, es una etapa importante en la constitución del sujeto, en la constitución de la persona, en el cual, digamos, se estructuran los hábitos y, por ende, digamos, el concepto de hábitos tiene que ver con estas estructuras que perduran, en cierto punto, a lo largo de toda la vida de cada sujeto, de cada individuo. Teniendo en cuenta todos estos conceptos, nos planteamos de que la lengua materna, como característica principal de una cultura, podría estar condicionando, o en qué medida condiciona, digamos, los estudios universitarios. Bien, definimos la lengua, idioma de cualquier cultura, podría estar, digamos, presente, no solamente en esta universidad, sino en otros ámbitos educativos. Decimos que Cassiner plantea de que la diferencia real entre las lenguas no es de sonidos o de signos, sino de perspectivas y visiones del mundo. Fíjense que la lengua o el idioma no es simplemente, la diferencia no está simplemente en la pronunciación, sino que permite interpretar el mundo, permite construir la realidad de una forma diferente. Tal es así que en esa etapa de socialización primaria, estos jóvenes, estos adolescentes que llegaron a Córdoba, tuvieron en su ámbito doméstico una lengua materna que bueno, en una búsqueda de personas de ese origen, hemos encontrado en que en algunos puntos se han negado de que ellos sabían quechua y aymara. Fíjense digamos, mucha gente en esa etapa o en esa búsqueda, digamos, personas con estas características no fue tan accesible, no fue tan fácil encontrarla porque muchas de las personas niegan su idioma materno. Quizás tiene que ver con una cuestión donde, digamos, estos idiomas nativos, idiomas tanto quechua, aymara o guaraní u otros idiomas, no tienen, digamos, legitimidad, no tienen un estatus lingüístico en la sociedad, por tanto, son, digamos, delegados y están en proceso de extinción. Bien, entonces, en esa búsqueda encontramos, digamos, estudiantes que tienen estos rasgos, porque no vamos a decir que estudiantes de Perú, de Bolivia, de Paraguay o de otras regiones como Jujuy y Salta, que tienen su idioma, quechua o otros idiomas, no fueron, digamos, accesibles. Por tanto, en esa búsqueda encontramos estudiantes que han abandonado la universidad y algunos estaban transitando el estudio universitario, y en el cual pudimos encontrar 20 estudiantes.
sumando los que han abandonado, los que permanecían y los que han finalizado la carrera universitaria. 20 estudiantes. Y el porcentaje de abandono en el primer año de los 20 estudiantes es 13 estudiantes que abandonaron en el primer año. Bien, en ese proceso nosotros nos planteamos por qué abandonaron, cuál era la problemática en sí de este abandono, o en cierto punto algunos estudiantes estaban, digamos, cursando la carrera en más de los tiempos planteados académicamente. Entonces decimos que uno de los principales problemas es obviamente lo económico, que tiene que ver con aspectos de ingreso económico, porque todos trabajan, pero hay otro grupo, hay otro factor que descubrimos en este aspecto, en esta cuestión, la constitución de grupos de estudio. En mi pequeño trayecto, digamos, laboral, he podido advertir de qué importantes son los grupos de estudio, tanto a nivel primario, secundario y universitario. En algunas instituciones de nivel secundario, la constitución de grupos, digamos, permite en cierto punto una cierta motivación, interés de ir a la institución, al colegio, a las clases. Lo mismo pasa en el nivel primario, donde todos somos padres y que los niños en algunos casos, por su diferencia étnica, lingüística, sufren este problema del aislamiento. Este mismo pasa en la universidad. Este mismo problema se plantea y se advierte, y donde los chicos, bueno, en una entrevista, y después les puedo comentar la cuestión metodológica, que seguramente muchos de los que han expuesto conocen esto de la observación participante, pero fue tan diferente, mucho más significativo, más allá de esa metodología, digamos, compartir la vida con esos estudiantes, teniendo en cuenta, digamos, no solamente compartir, sino también compartir la trayectoria de vida. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó en esa entrevista? Los adolescentes o los jóvenes que abandonaron o que estaban, digamos, en tránsito, plantean de que no tienen posibilidad de constituir un grupo de estudio, un grupo que permite en cierto punto la contención. Allí trabajamos, encontramos en la búsqueda, digamos, de concepto, de problemática, estudiamos esto de la necesidad de afianzar o la necesidad de aprender el oficio del estudiante. El oficio del estudiante tiene que ver, digamos, con encontrar un grupo que le permite identificarse como estudiante, permite, digamos, construir un nuevo grupo social en ese tránsito. ¿Y qué importancia tiene ese grupo? Ese grupo determina en cierto punto la vida académica de estas personas, de estos jóvenes. De modo que en este grupo tiene que ver explicaciones quizás por este aislamiento, y encontramos a varios autores, sociólogos, filósofos, explicando qué significa este aislamiento, cómo lo explicamos. En ese aspecto, Habermas plantea que la teoría de la acción comunicativa plantea la necesidad, o que este tipo de aislamientos se producen por determinadas cuestiones como que no comparten ese saber común, que es el saber de la cultura, la que viene, digamos, la que comparten ese mundo de vida de donde uno proviene. Quiere decir que desarrollando la teoría de acción comunicativa, Habermas plantea de que interactuar con una persona implica, digamos, tener un saber común,
que funda un acuerdo, reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez, son vinculaciones intersubjetivas que vinculan a los participantes en la interacción en términos de reciprocidad. Esta situación que plantea Habermas, que no se da, digamos, con otros grupos sociales, podemos decir, estudiantes de Córdoba o estudiantes que vienen de otras provincias, ya que no comparten ese saber común. El saber común como un elemento que permita, digamos, interactuar. De modo que cuando no se produce ese saber común, ese acuerdo en una interacción, el alumno queda aislado. Y cuando está aislado, permite, digamos, o deriva la deserción universitaria o en algunos casos, digamos, a la cronicidad, digamos. O sea, están allá estudiantes que están cursando tercer o cuarto año de la carrera universitaria y están haciendo materias de primer año. Bien, para ir finalizando, queremos decir que hay otro capital, que otra cuestión importante es el capital cultural. El capital cultural de estos estudiantes evidentemente difiere de la capital de un alumno ideal que tiene que llegar a la universidad. Por lo tanto, el capital cultural parece ser una herramienta, un instrumento diferenciador, y que habíamos planteado de que la universidad siempre está, digamos, se posiciona desde una posición homogeneizante, de un discurso científico único, de un discurso, de una visión única de la ciencia. Por lo tanto, excluye a estos estudiantes y que el concepto de capital cultural también está todavía en un proceso de construcción, ya que se refiere particularmente a saberes, a saber estudiar, saber manejar textos densos, saber desenvolverse en la institución, que son, digamos, son construcciones, son saberes acumulados generacionalmente. Hijos de profesionales, de padres, abogados, médicos o docentes, parecen ser, digamos, aquellos estudiantes que tienen predisponibilidad, digamos, o en cierto punto parecen estar, digamos, viabilizados, o que están más, o en cierto punto, o en algunos casos, como que es mucho más fácil, digamos, el tránsito, digamos, en la universidad. Queremos decir que, bueno, la educación y el sistema educativo en sí, como podemos definir la educación como un proceso de transmisión de saberes y conocimientos, no recupera los saberes y la cultura de estos pueblos, de estos idiomas, solo transmite, digamos, la cultura legítima o del Estado estructuralmente planteada, del Estado burgués, del Estado estratificado. El sistema educativo excluye a estos alumnos, de modo que la educación sigue siendo tan reproductiva y tan estratificante, y la conclusión sería eso, ¿no? De que la educación en sí sigue haciendo la reproducción social en el sistema educativo argentino. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Matos, yo pertenezco a la organización del colectivo Córdoba Originaria del pueblo que nació por Chingón. Y bueno, la siguiente presentación, digamos, posición que voy a hacer en base a la experiencia justamente en el diplomado internacional que se denominó Estado Plurinacional, Autonomía y Derechos Indígenas, organizado justamente por la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari, el Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originaria Campesina Intercultural de Bolivia y la Escuela de Formación Integral de Derecho, Género y Comunicación. Este diplomado tuvo una duración de 6-7 meses aproximadamente, con
con 2 instancias presenciales en enero y otra en junio, y luego también ese transcurso una instancia virtual, ¿sí? A través de la entrega y la participación en foro, a través de un aula virtual. Y finalmente la última instancia, la segunda presencial, que se llevó a cabo en Cochabamba, fue para terminar de hacer justamente el trabajo final que se exigía y hacer una posterior defensa oral de ese trabajo, ¿no? Bueno, también la actividad esta estuvo impulsada por las confederaciones indígenas integrantes de lo que se denomina el Pacto de Unidad. Esto es la SUCB, la CIOM, la Confederación de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas Bartolinas ISA, la CIDO y la CONAMA. Bueno, y algunos objetivos del aprendizaje fue comprender en profundidad las condiciones históricas, económicas y políticas de la propuesta política y concreción constitucional del Estado plurinacional en América Latina, recuperar e intercambiar experiencias y saberes de los participantes sobre las históricas luchas políticas de los pueblos indígenas latinoamericanos por recuperar sus territorios, identidades y plantearse proyectos políticos como la liberación de la madre tierra. Otro, bueno, contribuir en el análisis y la generación de propuestas para la construcción de los estados plurinacionales en las diferentes realidades de Latinoamérica, particularmente en Bolivia, en un marco de diálogo plural e intercultural. Bueno, los módulos o los ejes, las unidades fueron 3. Brevemente, bueno, la primera fueron las condiciones históricas, historia crítica de América Latina y Bolivia, la nueva constitución política del Estado, análisis de la realidad indígena, cultura, interculturalidad e intraculturalidad, la composición andino-amazónica. En el segundo módulo, modelo económico, madre tierra y territorio, capitalismo y economía comunitaria, economía plural, comunitaria y soberanía alimentaria. Y 3, derechos de los pueblos indígenas, autonomía y vivir bien, el Estado plurinacional y vivir bien, qué son las autonomías, alcance y operación entre las autonomías, libre determinación de los pueblos y naciones, género y derechos y identidades culturales. En cuanto a lo que refiere al marco conceptual, bueno, se trabajó, los ejes temáticos justamente de plurinacionalidad, ¿no? Como es el reconocimiento a la formación histórica del conjunto de naciones o pueblos indígenas y originarios que hacen al Estado boliviano, que se constituye su principal fundamento político, social y cultural y económico de su organización. Esta ley de plurinacionalidad justamente aparece en el año 1983 del Estado plurinacional en la tesis política justamente que aprueba el Consejo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la SUCB. Otro de los ejes fue la interculturalidad, bueno, que no puede hablarse solo de lo cultural, la interculturalidad no puede estar estrictamente separada de lo político. Seguimos trabajando en la visión de una diversidad cultural jerarquizada, esto es la cultura dominante o la clase hegemónica reconoce a otra cultura considerada como menor. Se la tolera siempre y cuando esa riqueza cultural se incorpore y esté sumida al Estado-nación. Sin embargo, las relaciones están marcadas por los conflictos, tienen que ver con desigualdades económicas, sociales, con intentos de diluir y homogeneizar las identidades, decisiones políticas que se arrastran y que son propias de la marca colonial. En la Asamblea Constituyente del año 2009 se dio una profunda crítica a la reforma educativa, porque estuvo financiada por el Banco Mundial como parte del paquete neoliberal de los años 80 y 90. Por eso, en el diplomado se habló de un verdadero proyecto de interculturalidad, tiene que orientarse a eliminar todas esas desigualdades. No es solo el reconocimiento del otro, no basta con el reconocimiento del otro. Bueno, otro de los ejes fue la descolonización, la despatriarcalización, el vivir bien, las autonomías indígenas, ¿sí? Pensando en los 4 tipos de autonomías que el Estado plurinacional reconoce, el departamental, el municipal, el regional y el indígena originario campesino. De esos 4, las autonomías indígenas son las que tienen mayor importancia, ¿no? Entendido como el autogobierno mediante normas, instituciones y autoridades propias como ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿no? Consagrado justamente en el artículo 289 de la nueva Constitución Política del Estado. Bueno, también otro de los ejes fue
la economía comunitaria, ¿sí? Y bueno, y finalmente nosotros realizamos un trabajo final junto con una compañera, una hermana del pueblo COM de la provincia de Chaco. A nuestro trabajo final lo titulamos Autonomías indígenas para los pueblos Camichingón y COM, y fue justamente recuperar estos desarrollos a partir del análisis de la experiencia y el marco legal de las autonomías indígenas originarias campesinas del Estado Plurinacional de Bolivia para pensar la autoorganización, el autogobierno en los territorios y la descentralización del poder. Entendiendo que las autonomías tienen que ver por un lado con formas de autoorganización y autogobierno, por otro con la descentralización del poder que desde las dependencias se encuentra concentrado en los Estados-nación. Córdoba también formó y forma parte del contexto de las luchas de resistencia y emancipación de los pueblos indígenas permeadas por las reivindicaciones autonómicas. Nosotros y nosotras en ese sentido no estamos exentos de estas luchas. Quizá no siempre con ese nombre, pero sí con los proyectos que pasan por ser pueblos con derechos plenos, territorios, formas propias de organización y de representación política ante instancias estatales, ejercicio de la justicia interna a partir de sus propios derechos, conservación y desarrollo de sus culturas y elaboración y ejecución y puesta en práctica de sus propios planes de desarrollo. Entonces la propuesta de nuestro trabajo es que desde los propios territorios se construye el acontecimiento de gobiernos autónomos y que en un futuro podamos discutir la refundación del Estado argentino desde la plurinacionalidad. Las problemáticas justamente que identificamos en la provincia de Córdoba, que carecen de una legislación provincial que reconozca a los pueblos indígenas que habitan en los territorios y fortalezca su proceso organizativo. Entendemos que este vacío legal produce además una falta de adecuación e instrumentación de leyes nacionales e internacionales en materia de derechos indígenas, y además en la provincia hay una predominancia de un multiculturalismo conservador que se manifiesta en intentar reformas legales que reconocen las diferencias culturales de la población del Estado provincial, por este sigue actuando como si no existiera. Bueno, finalmente las propuestas para el pueblo comechingón planteamos la creación de encuentros y articulaciones entre las comunidades del pueblo nación comechingón y organizaciones del Pacto de Unidad para conformar grupos de autoformación sobre autonomía, derecho y legislación indígena del Estado Plurinacional de Bolivia y legislación indígena de Argentina y de organismos internacionales. Redacción de proyectos de legislación y autonomías indígenas en Córdoba consensuados entre las comunidades y que contengan como eje a la plurinacionalidad y a la democracia intercultural. Recupero de las formas ancestrales de autogobierno indígena, participación y descentralización del poder, formación de consejos, de círculos de ancianos, de mujeres, de jóvenes, entre otros, y que las comunidades tengan una participación activa en la dinámica de trabajo y apropiación de este proceso político. Algunas reflexiones finales también, que nuestros pueblos en Argentina son colectivos políticos, que no están exentos del proceso paulatino pero consistente de lucha por la plurinacionalidad y la democracia intercultural que caracteriza nuestro continente. En las provincias de Córdoba y Chaco es necesaria una legislación indígena que reconozca los procesos de autorreconocimiento y ampliación de derechos de los pueblos indígenas. Este reconocimiento les permitirá a los pueblos redactar sus propios estatutos autonómicos. La lucha y los saberes de los pueblos indígenas deben reconocerse como formas de protección del medio ambiente y la biodiversidad en una provincia y en un país donde las políticas extractivistas propias del modelo neoliberalismo se han profundizado. Y finalmente la educación intercultural, la despatriarcalización, la educación popular, la comunicación comunitaria, descolonizadora y participativa son los horizontes que permiten la apropiación por parte de los pueblos indígenas de sus propios proyectos de vida. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier, pertenezco al Valor Vive. El Valor es una organización de estudiantes y profesionales indígenas que trabajamos en el marco de la Universidad de Córdoba. En primer lugar, queremos agradecerle al ICA por el espacio, por la invitación y también a la Universidad Nacional. El trabajo que nosotros desarrollamos lo hemos desarrollado a partir de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría de Extensión Universitaria. Fue un
fundamentalmente hay un aspecto que, bueno, pues, la hermana acá lo va a tocar, pero es un objetivo que tenemos. En ese sentido, hemos estado trabajando la reforma universitaria. Nos parece interesante tocar este tema porque, bueno, se están por cumplir 100 años de la reforma y nos interesa ver cuáles fueron los alcances de esa reforma, ¿no? Como sabemos, la reforma no es una reforma que haya tenido una demanda justamente de los indígenas como actores sociales y políticos. Pero nos parece que después de 100 años, este nuevo colectivo tiene sus demandas. En ese sentido, la reforma cambiaría una lógica cerrada y oligárquica, ¿no? Nosotros entendemos que ese cambio todavía no se ha producido y que esa reforma está en construcción. También entendemos que la educación es un derecho, es un bien público y un derecho personal y social. Entonces, cuando llegamos a la universidad nos preguntamos, ¿para qué estudiar? ¿Cuáles son los alcances que tiene ese conocimiento que, de alguna manera, por ahí no nos es útil para utilizarlo dentro de nuestras comunidades? Por eso mismo, de alguna manera, nuestra demanda es justamente que haya una apertura fundamentalmente desde el aspecto académico que tiene la universidad, cambiando las currículas, leyendo autores indígenas, entendemos también que ese es un proceso que va a llevar mucho tiempo, porque fundamentalmente entendemos que la educación tiene una connotación de homogeneización cultural. Por eso lo que proponemos es que esa palabra, universidad, hay que resemantizarla, es decir, no apuntamos a la universidad de los universales, sino entender que la universidad tiene que ser unidad en la diversidad. Fue muy claro, Javier. Yo también soy del Malón Vive, mi nombre es Valeria. Gracias por estar presentes y acompañar en este horario que por ahí es difícil después de la comida y la tarde de dormir. Yo lo que voy a plantear tiene mucho que ver con lo que planteó Javier recién y el hermano aquí, el licenciado, porque pensamos cuál es la relación entre la universidad y los pueblos originarios y los estudiantes indios o indígenas. En los últimos 10 años aproximadamente, un poco más, la universidad tuvo, creo que una gran apertura a lo social, ¿no? Creo que esta universidad, sobre todo, tuvo y tiene políticas de acercamiento a la comunidad que institucionalmente se llaman políticas de extensión. Cómo la universidad se acerca a la sociedad, comparte los saberes producidos con esta sociedad y cómo se vincula con ella, ¿no? En este sentido, en relación a pueblos originarios, comunidades migrantes también y población afrodescendiente, la universidad tiene sus acciones y sus actividades concretas y que son muy visibles, por lo menos así lo vemos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, como organización de estudiantes indígenas dentro de la universidad, hemos planteado desde que nos conformamos hace 6 años aproximadamente? Lo que hemos planteado es que ese acercamiento de la universidad es positivo y valioso. Sin embargo, en relación a los estudiantes indígenas, no hay políticas universitarias que atiendan a nuestra realidad como estudiantes. Esto es, ¿qué significa? Si la universidad que está aquí, por ejemplo,
se extiende al pueblo originario en calidad de extensionista, lo está viendo fuera de la universidad y no está pensando a los estudiantes como una problemática a tratar dentro de la universidad. Y este es un problema crucial y fundamental, porque si la universidad se acerca hacia otros espacios, pero no puede institucionalmente responder al problema de su producción monocultural y de la formación monocultural de los estudiantes indígenas, entonces estos acercamientos extensionistas son solamente paliativos de un problema estructural muy grande, ¿no? Que tiene 500 años. Y la universidad tiene 400. Entonces, como bien decía el hermano, sus conclusiones acerca de la educación, si la formación sigue siendo eurocéntrica y no se modifican los contenidos curriculares para que puedan dar cuenta de los conocimientos indígenas también, entonces a medida que sigan ingresando estudiantes indígenas, van a terminar egresando estudiantes con un pensamiento de matriz occidental. ¿De qué nos sirven y de qué servimos nosotros formados eurocéntricamente? Ese es uno de los grandes planteos que hemos realizado en nuestros acercamientos, tanto a la Secretaría de Extensión, que esto no es una crítica, es una crítica institucional a la universidad. Nosotros hemos tenido grandes acercamientos con muchas personas que han trabajado en la Secretaría, pero el vínculo ha sido informal, nunca se institucionalizó como político universitario. También existe una institución como Secretaría de Asuntos Estudiantiles, con la cual también hemos trabajado de manera informal, y donde hemos planteado esto, ¿no? Nosotros somos estudiantes indígenas, y somos lo que se considera una población de atención prioritaria en lo que hace a políticas de inclusión. Pero siempre hemos planteado que si las políticas son de inclusión, corren el riesgo de no dar lugar a la participación, ¿no? Y la participación es justamente aquello que hace que un movimiento pueda ser auténtico, si no, pueda seguir las líneas que propone determinada casa de estudio. En este sentido, para complementar también un poco de información con el licenciado aquí, vamos a decir que efectivamente hace unos años, 2 años aproximadamente, se hizo el primer relevamiento de estudiantes originarios a nivel nacional. Se han registrado alrededor de 500 estudiantes como pertenecientes a pueblos originarios y en esta universidad se registraron 46 personas. Toda esa información está en la SAE para el que la quiera consultar, pero no está procesada o no está debidamente procesada. En relación a eso, nosotros hemos propuesto a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles que si la universidad no sabe cuántos estudiantes indígenas tiene, tampoco va a poder saber qué hacer con ellos, ¿no? Si no se conoce aquello que se tiene, por decirlo así, entre comillas, tampoco se va a poder hacer mucho con ellos, ¿no? Entonces, uno de los desafíos para la universidad es tener el conocimiento estudiantal indígena y a partir de allí no solamente enfocar una acción con determinado grupo de estudiantes indígenas, como podríamos ser nosotros, que somos los que vamos a plantear estas cuestiones, ¿no? Sino que debería abrirse a este conocimiento de su estudiantado, relevarlo y ver cuáles son las principales problemáticas que se tienen para a partir de eso poder orientar y perfilar una acción política universitaria concreta para estudiantes indígenas. En este sentido, básicamente el planteo que estamos pensando en relación a la universidad o la relación que la universidad tiene con los estudiantes indígenas es que, entre tanto, no se conozca la población estudiantil, tampoco se va a poder hacer orientar políticas para estos estudiantes, y el objetivo principal y fundamental no es el de dar a conocer la realidad originaria desde una perspectiva social, sino hay que politizarla y hacerla epistemológica. ¿Qué significa eso? Politizarla y hacerla epistemológica significa cambiar los contenidos curriculares para que no sigan siendo eurocéntricos y puedan plantearse como verdaderamente interculturales. Si la universidad plantea solamente su interculturalidad hacia afuera, en términos de actos folclóricos, de danza y de música, reduciendo y simplificando la expresión cultural, nunca vamos a tener el cambio verdadero que requiere la universidad, que es descolonizarse.
nacional, sino que también nos hemos autoorganizado y nosotros, aunque no muchos, hemos logrado brindarnos esta cuestión que es muy importante, que también hacía referencia al hermano, que es la de generar un espacio de contención para nosotros mismos, ¿no? Entonces hemos generado espacios de autoidentificación y también de formación. Yo creo que entre los miembros de nuestra organización lo que hemos podido hacer es generarnos espacios de estudio y de reflexión del pensamiento indígena, ¿no? Y hemos no prescindir en el más sentido de otros autores y otras reflexiones que surgen de Occidente, en el sentido de solamente por un prejuicio, ¿no? Sino que constatando que a veces no encontrábamos las respuestas que necesitábamos en esas lecturas, hemos podido encontrar otros autores indios y nosotros mismos alimentar ese pensamiento desde allí. Creo que como en los últimos encuentros a los que hemos asistido y pensando colectivamente en la realidad india, nosotros pensamos que solamente los indios podremos liberarnos a nosotros mismos, ¿no? No porque no necesitamos ayuda, no necesitamos el apoyo de otros y de la fuerza, sino porque valorándonos a nosotros mismos es como vamos a construir nuestra lucha y nuestra resistencia. Eso es todo. Gracias. Bueno, estamos un poquito pasados el tiempo, así que tenemos unos minutitos para hacer unas consultas. Si que le va a dar los chicos. Fuerte, porque yo quería hacer una preocupación con respecto al compañero que hay aquí, porque él mencionó una fecha que para mí es personal, porque en esa época era estudiante universitario, y que fue el año 72, cuando sitúa a los haitianos que venían a estudiar huyendo de una dictadura. Lo que yo quiero destacar es que también en el año 72 aquí había una dictadura que era la del año. Perdón. No digo nada. De todas maneras, bien porque a ver, silencio, por favor, así se puede escuchar. Yo creo que aquí la hablaba de lo epistemológico. Epistemológico de que el eurocentrismo, no sé si han pensado un concepto paralelo a la episteme o al epistemológico. Y a su vez yo quiero entender o me puede explicar eso, que entiendo por interseccionalidad, y ella dice que los indios nos hablaban, los indios en su monocultural, en la diversidad de la cultura. ¿Qué pasa con los blancos, con lo que pasa con los otros hermanos? Digo, ¿es intercultural o el mono indio? Sí, son problemas conceptuales, ¿no? que hay que debatir mucho y sobre todo hay que ejercer demasiado, más que pensar. En relación a lo epistemológico es obviamente un concepto de origen eurocéntrico. Sí, habría que pensar en verdad una categoría diferente. Yo soy estudiante de licenciatura en filosofía, por eso utilizo esas categorías, porque dentro de la tradición de la filosofía se maneja mucho concepto y una forma de elaborar un discurso contrario a los discursos hegemónicos es utilizar más o menos las categorías y darle otro significado y discutir desde allí. Pero sí, creería que si nosotros nos pensáramos hacia el interior del movimiento indígena, deberíamos pensar en otro, utilizar el mismo término, como la misma palabra indio, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Indio tuvo una connotación negativa, ¿no es cierto? Racializante. Nosotros tomamos indio en el otro sentido, en el afirmativo. Y aquí viene también la segunda respuesta, que es esto de, bueno, solo el indio liberará al indio. Porque justamente dije, no es que no deseemos contar con la colaboración de los otros hermanos, sino que en realidad significa que la valoración del indio por sí mismo, ya no como esclavo, ya no como oprimido, sino como
sujeto libre es lo que nos va a permitir a nosotros romper estas cadenas de lo que siempre tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Condicionantes. Ahora la cuestión del intercultural, o sea, ¿este es un indiocentrismo lo que estamos planteando? ¿No? ¿Es más de lo mismo? Yo creo que no. Lo que hacemos al afirmarnos como indios es denunciar una situación de dominación y opresión y nuestra condición de racialización. Pero no nos estamos formando pensando como fuera o sin los demás, sino que estamos pensando desde la realidad de que ante esta situación debemos nosotros fortalecernos y que la tarea de la interculturalidad no es el simple reconocimiento de la diversidad cultural, ¿no? Sino que es el ejercicio en un montón de ámbitos de esa convivencia. Y esa convivencia no es para nada fácil, ¿no? Sino que más bien son en términos conflictivos. De hecho, hoy nuestra realidad es que hay muchas formas de pretender hacer interculturalidad con nosotros los indios y cuando en realidad son otras formas de dominación. Entonces, la palabra interculturalidad, si la tomamos como palabra simplemente, es muy fácil de decirlo. Por eso hablaba de las políticas extensionistas. Pero a la hora de ejercerla, cuando nos tenemos que despojar de nuestros prejuicios faciales, ahí está el problema, tanto para blancos, amarillos, negros e indios, para todos. El indio, por ser racializado, no está libre de racismo, ¿no? Todos tenemos esas dificultades a la hora de pensar, a la hora de elaborar una propuesta en la escuela o a la hora de actuar con el hermano que nos viene a consultar alguna cosa. O sea, yo creo que esa construcción no está dada. ¿No? En la interculturalidad, hoy por hoy, capaz que algunos les pasa, pero no me incluyo en este momento como una persona que pueda decir yo soy plenamente intercultural. No. India sí. Sí, le quería preguntar al profesor si hubo algún seguimiento con ese 60% de estudiantes que quedaron en ese aislamiento. Mi pregunta apunta no solo a lo laboral, a la continuidad de ese abandono, siga investigando, siga buscando información, siga buscando estrategias. Nosotros hace 2 años que estamos trabajando, la idea nuestra es poder sistematizar y poder hacer seguimiento con esos lugares, porque son regiones específicas, no pasa todo Córdoba, hay lugares específicos en donde pasa, donde nos encontramos con esa realidad. Entonces poder hacer un seguimiento con esas escuelas para ver cómo pudieron resolverse interculturalmente, que es nuestro planteo. Y con respecto a lo que decía el compañero ahí, ¿vos sos estudiante de LICA o no? ¿Profe de LICA? Profe de la universidad. Bueno, no, porque yo quería como aportar que nosotros en el ICA, esas matrices que vos planteabas, son las que ponemos en tensión todo el tiempo. Entonces el ICA, si se quiere, somos docentes que buscamos tener otra matriz de conocimiento. Y en los talleres que nosotros compartimos en el interior con docentes, justamente planteamos eso, tratamos de deconstruir lo que traemos en las formaciones estándar, porque hay un formato estándar de formación docente. Entonces intentamos debatir eso, la deconstrucción de qué traemos los docentes como información. Como información desde que fuimos estudiantes y después en la formación docente. O sea, tenemos 2 veces atravesadas la reforzada, digamos, las matrices, la colonialidad, si se quiere. Y entonces sí hay espacios, hay otros espacios en donde sí repensamos eso y sí nos estamos planteando eso todo el tiempo. Y el ICA como formadores de docentes ya forma docentes con otra mirada.